Con el gusto de vernos nuevamente, un nuevo año y la oportunidad de continuar aprendiendo de la palabra de Dios. En este espacio para varones, con este video, en estas temáticas enfocados a ellos, vamos a empezar a hacer un recorrido en virtudes, en cualidades y en acciones que personajes bíblicos llevaron a cabo con la finalidad de que en base a ellos también tengamos una enseñanza, pues esta porción de crecer y de aprender más de la voluntad de Dios. Y el primer personaje que vamos a tomar a colación, pues es el personaje de Adán. Adán es el primer hombre, es el primer creado, es lo primero que Dios dispuso. Y recordemos que en Génesis 1:26 Dios piensa en sí haciendo un concilio, porque cuando dice las palabras y dijo Dios hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, pues se da a comprender bajo la forma en la que está redactado ese versículo que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes y dicen hagamos. Y entonces dentro de lo que en la creación, los primeros versículos de la Biblia, en el capítulo 1, Génesis 1, narra que Dios iba hablando para que las cosas se dieran. Cuando llega el momento de hacer al hombre, dice que toma, en el capítulo 2 dice que toma de sus manos la tierra, y entonces viene a ser ese hombre creado y sopla aliento de vida, y es Adán allí. Adán es el hombre por excelencia que refleja esa semejanza de Dios, pero también es por excelencia el hombre que refleja la parte natural y humana de nosotros los hombres. En Adán inició todo con respecto al plan que Dios ha tenido con los hombres, en el diseño, en la forma, pero también con Adán fue el paso que dio entrada a la parte que destruye lo que Dios había dispuesto. No quiere decir que Dios haya fallado, porque aquí el punto es, y estas son las partes que vamos a poder ir aprendiendo en cuanto a la parte de Adán, Dios le permitió muchísimas cosas. Primer punto que podemos a tomar de la parte de Adán. Dios crea al hombre y le da una labor, sí, un propósito, pero una labor, un quehacer, un trabajo por hacer. Dice el libro de Génesis entonces que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto para que lo labrara. Este detalle es importante. El hombre debe de estar siempre llevando a cabo una labor, un trabajo. Para eso fuimos creados. No podemos evadir, no estamos llamados para estar en la holgazanería. El hombre fue creado para trabajar. Y hablo del ser humano como tal, y en primer término, en el caso de Adán. Estamos hechos para poder desarrollar virtudes en nuestras capacidades psicológicas, en virtudes de destreza, en habilidades. El momento en el cual nosotros nos detenemos a dejar de aprender, estamos dejando de lado una de las formas más sanas para llevar vidas adecuadas y convenientes, en este caso, trabajar en los dones y virtudes que Dios nos ha dado y apegarnos a sus planes. Entonces el hombre va cumpliendo propósitos para eso. Porque puede ser que alguien tenga muchas virtudes, pueda tener muchos dones, muchos talentos al respecto, pero si no los lleva a los pies de Dios para que lo que haga glorifique a Dios, en vez de que se glorifique a sí mismo, de pronto también, por muchas cosas que pueda hacer, se aleja del propósito que Dios le ha dado. El hombre fue creado para glorificar a Dios, que todo lo que haga le glorifique. El Salmo 150, por ejemplo, dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y si hay un detalle en el cual, dentro de esto que menciono, que todas las cosas fueron creadas para darle gloria a Dios, el hombre ha fallado, aparte de toda la creación, el único que ha hecho por decidir y por estar, pues no cubriendo ese propósito, es el hombre. Todo lo demás, todo lo que respira, alaba al Señor. El Salmo 19 menciona también que los cielos de Dios cuentan la gloria, que el firmamento, que el amanecer, las estrellas, todo eso hablan de este Dios vivo y verdadero. Pero el hombre, en un momento en el cual debe estar dándole adoración a Dios, él puede de pronto libremente decidir no, detenerse y poder hacerse hacia atrás o hacerse a un lado, omitirlo, olvidarlo, hacer como que no está pensando en esto y no darle la gloria a Dios. Adán entonces recibe la primera comisión al poder ser creado por Dios, ser colocado en el huerto del Edén. Está puesto para labrarlo. Y es que así es en cuanto a nuestra vida en las manos de Dios, está siendo llamada para hacer trabajar, para poder multiplicar, para poder generar, para poder crear. De hecho, en Génesis 1:26 decía que cuando Dios lo crea, le da por lo menos estos propósitos para
fructificar, para multiplicar, para enseñorear y para sojuzgar la tierra de todo lo creado. Y eso habla de dominio y de autoridad, y esto es en las capacidades que Dios nos crea. Pero ahora viene el siguiente punto, cuando Adán, en medio de esa responsabilidad que lleva, en medio de ese trabajo que Dios le da, entonces él evade su responsabilidad. Y en este punto vamos a abordarlo ahora. Entonces, él evade su responsabilidad, se la quiere librar. Y la historia en el capítulo 3 de Génesis menciona el momento en el cual él, a cargo de la familia que ya estaba con Eva, que lo que Dios nos había unido en matrimonio, a cargo del huerto, con todo lo que había estado ahí, los animales. Y entonces la plática que Eva tiene con la serpiente para poderla tentar y poderle llevar a la desobediencia, que es el pecado que hay con respecto a los que fallaron en este propósito que Dios les dio. Cuando Dios pide cuentas, ¿qué pasa esto? Que la mujer entonces toma el fruto, se lo da a comer a su marido, lo que dice la Biblia aquí en el capítulo 3. Y Adán sabe exactamente lo que ya estaba pasando, pero él evade su responsabilidad. Dios nos hace responsables al habernos dado un cargo, al habernos dado un llamado, y somos responsables en totalidad de lo que ha sido asignado a nosotros. Nuestro problema es cuando no queremos venir a responsabilizarnos de ello. Entonces, Adán, cuando es llamado a cuentas, le dice: es que yo no fui, fue la mujer que tú me diste. Le aventó la bola a ella. Y lo que continuó fue que Eva también se lo da a la serpiente. Cuando Adán hace esto, empieza ahora a reflejar esa parte humana que tenemos. Nosotros los humanos, nosotros hombres, mujeres, todo lo que es naturaleza humana, tratará de evitar responsabilizarse de las cosas, tratará de evitar que esto se nos cargue a nuestra cuenta. Es algo natural, siempre evitaremos eso, y eso es una revelación de lo que aquí dentro en el hombre tiene, que no hemos logrado de manera sincera y sencilla reconocer errores. Principalmente ahí empieza a dejarse que camine, que entre y que se apodere en la vida de la persona, del caso de Adán, el orgullo, el egoísmo, soberbia, altivez, para no dejar a un lado todo eso y reconocer: yo fui quien desobedeció, quien no acató esto. Y yo creo que la historia y estas hubieras, más de una vez se ha podido haber dicho, hubiera sido diferente si Adán hubiera enfrentado las cosas. Y hubiera sido diferente en muchas áreas de nuestra vida cuando hemos decidido enfrentar estas cosas. Ahora, Adán es ese reflejo de lo que Dios había dispuesto para tener comunión con Dios, de las cosas que podemos rescatar. En el ejemplo de Adán es en esa libertad de poder estar con Dios, sin ninguna complicación. El hecho de poder servir a Dios en lo que Dios lo dispuso a hacer para ponerle nombre a todas las cosas, como lo hizo Adán en su caso. El trabajar en el huerto para poderlo sembrar, labrar, cosecharlo. Todo eso es parte del llamado que Dios nos da. Cuando el pecado interfiere, y es lo que ocurre en la vida de Adán, entonces las cosas van cambiando. El hombre se vuelve ajeno a Dios, evade la culpa. Y segunda cosa, Dios no está imponiendo su voluntad, hablando de Adán en este caso, como también podríamos hacer de hablarlo de nosotros mismos. Fácil sería para Dios haber buscado ordenar completamente o rígidamente que no saliera de Adán de esta porción del paraíso y la obediencia a él. El detalle es con la libertad de elegir el hombre, Dios desea que elijamos a Dios y no al pecado. En nuestra propia vida, tomando ahora un ejemplo en la enseñanza de Adán para con nosotros, Dios nos da esta oportunidad de estar con vida, claro está. Y no es que nosotros no sepamos que el libre albedrío es parte de la humanidad. Se ha hablado de esta porción del libre albedrío cuando uno dice, bueno, es que es libre para poder decidir, y a lo mejor uno diría, bueno, si es libre, ¿por qué no escogió salvación desde el principio?
porque nuestra tendencia ha sido pecaminosa. Pero más allá de eso, Dios desea salvarnos, rescatar ese plan, hablando de lo que en un inicio tenía con Adán, pero desea que lo hagamos en cuanto a lo que mira nuestro corazón, de poder anhelar regresar a Él. Nosotros, en consecuencia, tenemos muerte espiritual porque Adán y Eva trajeron esta muerte espiritual, ya que Dios les había advertido: no coman de ese árbol para que no mueran. Cuando lo comen, físicamente no mueren, pero espiritualmente hay un cambio. Y en la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos permitió vida para poderlo conocer a Él. Entonces, en esa vida que Él nos concede, nosotros podamos libremente decidir hacia Él, y eso es regresar al corazón con Él. Nosotros como hombres, como varones, nos llegamos a perder en lo que con Adán se empoderó: orgullo, egoísmo, soberbia, altivez, y pensamos que no necesitamos a Dios porque podemos controlar ciertas cosas. Pero no es así. Necesitamos regresar a Dios en la misericordia que nos ha concedido vida, tiempo, espacio, y en medio de toda la carga de responsabilidad que nos da por ser varones en este caso. Él desea que vengamos con un corazón que regrese a Dios. Regresemos a Dios, que sería una de las primeras enseñanzas que Adán nos puede dejar, porque pues Adán se fue alejando, al punto que cuando Dios lo buscó, él ya estaba escondido, aunque Dios lo podía ver completamente donde él estaba. Regresar a Dios sería una de las primeras enseñanzas que nos deja estudiar a este personaje que es Adán. Adán, en semejanza del primer hombre que Dios establece y que falla este hombre a causa de su desobediencia, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de un segundo Adán. Y cuando hace referencia a este segundo Adán, en el primero es lo que reflejaba la semejanza de Dios para un hombre aquí en la tierra. Y el segundo Adán es referencia a Jesucristo, donde Él es Dios mismo reflejándose ahora a los hombres, o trayendo su presencia a los hombres aquí en la tierra. Cuando Adán evadió la culpa, Jesucristo la enfrentó, la tomó. Cuando Adán no llevó a cabo la labor que le tocaba, Jesús obedeció en todo lo que le tocaba. Cuando Adán se escondía de Dios por causa del pecado, Jesús siempre estuvo presente llevando delante de Dios el pecado de todos los hombres. Cuando Adán le echó la culpa a todos, en este caso a Eva, por todo lo que había sucedido, cuando Dios le llama a cuentas y le dice: ¿qué hiciste? Él dice: yo no fui, fue la mujer. Le echó la culpa. Cuando en este Adán último, que es Jesús, Él toma la culpa y Él se la lleva al madero para todos nosotros ser perdonados. Así que en la Biblia dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto está en 1 Corintios 15, 22. Y entonces la semejanza del primer Adán con el último Adán es una brecha enorme e inmensa. Porque si el primer Adán es el reflejo de lo que en la carnalidad y en la humanidad nuestra se representa, porque Dios nos ha dado el todo en virtudes, y nos ha asignado trabajos, y nos ha puesto en lugares importantes, y en amor y en cuidado para estar con Él. El hombre falló, se levantó, se llegó en altivez, no reconoció sus errores, evadió el problema, le echó culpa a otros y se fue alejando. Y así sucede con nosotros. Pues en el segundo Adán, que es Jesucristo, Dios restaura todo lo que para nosotros como varones, hombres, como personas, hombre o mujer incluso, en esos propósitos para los cuales ahora obedecer, ahora afrontar cada cosa, ahora alabarle solo a Él, ahora obedecerle completamente. Y quiero leerte el versículo 45 de 1 Corintios 15, haciendo esta comparativa. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Cuando dice alma viviente, pues obviamente habla de algo animado, algo que lleva vida, y es porque Dios le sopló de su espíritu. Pero cuando dice ahora espíritu vivificante, refiriéndose al segundo Adán, que es Jesucristo,
Esto de vivificante es algo que produce vida, y es que exactamente Jesucristo eso es. Él dijo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Hoy nuestra vida, en esta enseñanza de Adán y en esta parte útil que podamos aprender, es la siguiente. Si yo me quedo en ese primer Adán, como lo soy, por cuanto somos descendientes de Adán, somos creados a esa semejanza ya con pecado, no tengo más futuro que seguir escondiéndome, echándole la culpa a otros, evadiendo mis responsabilidades, incluso no trabajando como Dios me ha pedido que lo pueda hacer. Y si yo sigo por ese lado, no tendré oportunidad incluso de salvación. Pero si yo camino hacia Jesús, a ese último Adán, si yo entrego mi vida, reconozco lo que en su momento Adán no quiso reconocer, sus faltas, aceptación de culpas y pedir perdón y poder entregar todo lo que soy para poder pedir que ese espíritu vivificante que es Cristo haga en mí la obra, mi historia puede ser otra. Así que quiero invitarte, tú que nos estás mirando por este video, ya fuera por internet o alguien te compartió este mensaje, el camino para regresar a cumplir el propósito de tu vida y mi vida y el llamado para el cual Dios nos da es solamente a los pies de Dios, regresando a ese plan de Dios, a ese último Adán que es Jesucristo, a ese último Adán que refleja lo que el hombre debe haber sido. Digamos que lo que Adán no logró hacer acá en el Antiguo Testamento y lo falló, Cristo lo hizo completamente en todo, porque este era lo que en un principio tendría que haber hecho Adán para poder obedecer y permanecer en el lugar donde Dios había dispuesto que quedara, que era el paraíso. Se perdió y todo, pero acá con Jesucristo Dios lo rescata a través de ser quien lleva toda culpa, quien recibe toda vergüenza por lo que Adán llevó a cabo con nosotros como pecadores. Él nos da entonces salvación, vida eterna. Quiero invitarte a eso. Aún siendo tú ya conocedor de la palabra, diciéndote de ti mismo que ya seas cristiano, sigo insistiendo en esto. Yo mismo tengo que venir también a reconocer, necesito acercarme a Dios cada vez más. Mi imagen, mi semejanza de Dios en mi vida no se va a formar porque yo sea una mejor persona, sino porque yo me acerque a los pies de Cristo, a conocer su palabra, a obedecerla, a llevarla por obra, a dar reflejo de quien ahora está gobernando mi mente, mi corazón, y entonces, en medio de eso, dejar que ese espíritu que es Cristo vivifique, cambie, torne a vida, y a vida abundante, y la gente a nuestro alrededor, la gente de nuestra casa, la gente cercana, la gente que nos conoce en la intimidad, pueda mirar ese cambio, esa transformación que solamente ocurre cuando estamos en los pies de Cristo, cuando estamos en las manos de Dios. Recibe a Cristo, conócelo, acéptalo, recíbelo de tal manera que puedas doblegar tu vida, entregarle tu amor, cualquier cuestión de tu corazón y hacer a un lado, renunciar, en este caso, a orgullos, altivez, a soberbia, a situaciones que no nos conducen a poder acercarnos a Dios. Permitámosle esto al Señor. Y si es un Adán el que vino a darnos pecado, porque eso fue lo que Él generó cuando no obedeció a Dios, está Cristo ahora, el segundo Adán, que nos puede dar vida y vida eterna. Este es el mensaje que tenía que darte esta ocasión. Espero que Dios te sea de bendición. Nos vemos la próxima para seguir estudiando otro personaje más y nos pueda dar una enseñanza en la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.